No, aún duele ahí, susurró la joven apache. El ganadero no se apartó, y ganó una esposa. El viento del desierto levantaba remolinos de polvo sobre la planicie seca, y el sol caía pesado sobre la vieja cabaña de madera que se alzaba solitaria junto a un arroyo casi seco. Dentro, un hombre robusto, curtido por décadas de trabajo en el rancho, arreglaba una cerca rota. Sus manos, cubiertas de callos, eran firmes y meticulosas, cada clavo, cada tabla, era un acto silencioso de responsabilidad más que de orgullo. No esperaba visitas. Nadie lo hacía. El crujido de un caballo en la distancia lo hizo levantar la mirada. Una figura tambaleante avanzaba por la llanura, su silueta encorvada, el cabello oscuro pegado al rostro por el sudor y la sangre. El hombre dejó el martillo sobre la viga y caminó hacia la puerta. ¿Se encuentra bien?, preguntó, su voz grave, medida, sin emoción. La joven se detuvo apenas a unos metros. Su respiración era entrecortada, un hilo de dolor que escapaba de sus labios. Su brazo izquierdo estaba torcido, un vendaje improvisado empapado de sangre. No parecía una invitación a acercarse, y aún así no caía en la desesperación completa. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraban con un desafío silencioso. No, aún duele ahí, susurró, señalando la articulación del brazo que sostenía contra su pecho. El hombre no se apartó. No había palabras para suavizar la escena, no había promesas vacías. Solo la presencia firme de alguien que sabía que ignorar el peligro no era una opción. Lentamente, se acercó, midiendo cada paso. Con un gesto simple, tomó su brazo herido y lo sostuvo. La fuerza de su agarre era firme, no violenta, y la joven no resistió. El silencio se llenó de polvo y del zumbido del viento. Ninguno habló mientras la conducía al interior de la cabaña. La luz del sol filtrándose por los espacios entre las tablas dibujaba sombras que parecían arrastrarse sobre las paredes. Allí, entre mantas ásperas y el aroma del cuero y la madera, comenzó la evaluación silenciosa de las heridas. Cada vendaje, cada limpieza de la sangre, era un acto de cuidado que no pedía agradecimiento. Ella se sentó en el borde de la cama improvisada, los dedos tensos sobre la manta. El hombre no preguntó de dónde venía, ni por qué estaba herida. No hacía falta. Cada cicatriz, cada mancha de sangre, contaba la historia que él ya podía leer. Sus ojos se encontraron otra vez, no había miedo, no había súplica, solo la tensión contenida de quien sabe que su supervivencia depende de otro, aunque no quiera admitirlo. Él limpió la herida con movimientos precisos, aplicando ungüento y ajustando el vendaje. Su silencio era absoluto, y en ese silencio había una promesa tácita, protección. La joven lo miraba con desconfianza, evaluando su intención, midiendo si podía confiar. No lo sabía. No podía saberlo aún. Pero algo en la manera en que sostenía su brazo, sin prisa y sin invasión, le daba una certeza silenciosa: estaba a salvo, al menos por ahora. La noche cayó sobre el rancho. El viento traía consigo el olor del desierto y un frío que calaba los huesos. La joven se acurrucó entre las mantas, con la herida todavía pulsante, y el hombre permaneció cerca de la puerta, vigilante. Ni uno se atrevió a hablar demasiado. El vínculo, tenue y frágil, se estaba formando no en palabras, sino en actos, la distancia se medía en pasos, la confianza en la calma de los gestos. Cuando la luna emergió, blanca y distante, él preparó un poco de agua caliente y un pedazo de pan duro. Lo dejó a su lado, sin acercarse más de lo necesario. Ella aceptó con un movimiento de cabeza. No hubo agradecimiento. No era necesario. Esa aceptación silenciosa era suficiente. Cada respiración compartida, cada sombra cruzando la habitación, tejía lentamente una cercanía que nadie podría apresurar. El desierto afuera permanecía implacable. A lo lejos, un lobo aulló, rompiendo la quietud. El hombre apenas reaccionó, sus manos listas sobre el hacha, pero la joven no se asustó.
Su instinto de superviviente, cultivado en la tierra dura de su tribu, la mantenía alerta y consciente. Por un instante, los dos compartieron un espacio de tensión contenida, el peligro siempre estaba presente y la confianza aún era un terreno resbaladizo. A la mañana siguiente, la joven intentó levantarse demasiado rápido. Un dolor agudo la hizo suspirar y apoyarse en la pared. Él apareció sin que ella lo notara, con una manta adicional en los brazos. La extendió frente a ella, sin palabras. Ella aceptó el gesto, y por primera vez, permitió que su cuerpo relajara un poco la tensión. La dinámica estaba cambiando, pero nadie lo dijo en voz alta. La fuerza de la relación no residía en promesas, sino en la constancia de los actos. El rancho, con su soledad y su silencio, se convirtió en un pequeño refugio. Cada tarea realizada juntos, preparar el fuego, traer agua, reparar cercas, era un acto de cooperación que tejía lentamente la confianza. Ninguno hablaba de futuro ni de pasado. Los nombres de sus dolores y pérdidas no necesitaban pronunciarse. Cada gesto contenía toda la comunicación necesaria, cuidado, respeto, responsabilidad. Pero el peligro no estaba lejos. Durante la tarde, un polvo levantado en la distancia anunció la llegada de forasteros montando rápido. No hubo gritos, solo una tensión que bajó por la columna vertebral de ambos. Sin mirarse, se entendieron, la supervivencia dependía de mantener la calma, de actuar sin pánico. Él agarró su rifle, ella tomó un cuchillo y se posicionó donde podía cubrir una posible ruta de escape. No había heroísmo en la postura, solo preparación silenciosa. La presencia del hombre al lado de la joven, sin imponer ni controlar, era un recordatorio silencioso de que alguien estaba allí. Su mirada medía la distancia entre amenaza y seguridad, y ella comenzó a percibir algo que hasta entonces había desconfiado: no era posesión lo que ofrecía, sino protección, sin condiciones. Cada segundo compartido bajo esa tensión consolidaba un vínculo que no se decía, pero se sentía con la misma claridad que el dolor en su brazo. Cuando los jinetes se detuvieron a lo lejos, evaluando la cabaña, él no dijo una palabra. Solo ajustó su postura y permitió que la joven se cubriera detrás de la pared. Cada respiración era calculada, cada sombra estudiada. La amenaza era real, externa, y el silencio de ambos amplificaba la gravedad del momento. No era valentía romántica, era supervivencia pura, y en ella, la confianza comenzaba a echar raíces. Al caer la noche de nuevo, el peligro se disipó con la oscuridad. Los jinetes habían pasado de largo, y la cabaña recobró su silencio habitual. La joven, exhausta, apoyó la cabeza sobre la manta, consciente de que su brazo aún dolía, de que su cuerpo aún estaba herido, pero también de que el hombre seguía allí, vigilante y constante. La comprensión silenciosa se asentó: en ese lugar aislado, entre el desierto y la soledad, había alguien que no la dejaría sola. Y aunque nadie había dicho nada sobre futuro ni promesas, un hecho se imponía con claridad: la frontera enseñaba que la confianza y la compañía se ganan con actos, no con palabras. Esa lección, dura y silenciosa, sería el primer paso de un vínculo que ninguno de los dos sabía aún a dónde los llevaría. El desierto permaneció implacable, la noche fría y el viento insistente. Pero dentro de la cabaña, un hilo de calor crecía lentamente, tejido con cuidado, silencio y responsabilidad. Cada mirada, cada gesto, cada respiración compartida era un ladrillo que sostenía algo más que supervivencia. Era el inicio de una conexión que nadie podría apresurar ni romper, por mucho dolor que aún doliera. Y mientras la luna avanzaba sobre la planicie, ambos supieron, sin palabras, que en ese lugar aislado habían encontrado un refugio que iba más allá de la madera y las mantas. El amanecer llegó sin ceremonias. La luz blanca del sol atravesaba las grietas de la cabaña y dibujaba rayas irregulares sobre el suelo de madera. La joven apache despertó con el brazo dolorido, la articulación todavía inflamada, pero el malestar ya no era tan agudo como la primera noche. El hombre permanecía sentado frente a la puerta, con el rifle apoyado a su lado y la mirada fija en la planicie. Cada tanto,
levantaba la vista para observarla. No preguntó si había dormido bien. No necesitaba hacerlo. Cada movimiento, cada respiración, hablaba por sí misma. Se levantó con cuidado, tocando la manta como si buscara seguridad. Él no se movió, no ofreció ayuda de inmediato. Solo permaneció allí, una presencia silenciosa que enseñaba paciencia. Con un gesto mínimo, señaló un cubo con agua y un pedazo de pan duro. La joven asintió, aceptando la comida sin palabras. Sabía que el respeto se mostraba mejor con acciones que con discursos. Durante los siguientes días, comenzaron las tareas diarias en silencio. Cada actividad estaba medida por la necesidad de sobrevivir. La joven aprendió rápidamente que el rancho no era un lugar de historias ni de conversación fácil, era trabajo, esfuerzo y responsabilidad constante. Traer agua del arroyo seco era un desafío, cada cubo que cargaba le recordaba su propio límite físico. Él observaba, corregía la postura o el agarre cuando era necesario, pero nunca imponía su fuerza. No había condescendencia, solo precisión, y eso empezaba a ganarle respeto. Los animales del rancho eran otro desafío. Vacas flacas, caballos recelosos, aves que se escondían ante el mínimo ruido, cada interacción era un ejercicio de paciencia y silencio. Ella aprendía a leer sus movimientos, a anticipar sus reacciones, y él estaba allí para supervisar, intervenir solo si la amenaza era real. Esa dinámica silenciosa construía un terreno común, la confianza no se decía, se demostraba, y se medía en la manera de sostenerse el uno al otro frente al peligro cotidiano. A veces, la joven se detenía junto a la ventana y miraba la llanura. Sus pensamientos se adentraban en recuerdos que no compartía, heridas que no hablaba. Él notaba esas pausas, pero nunca preguntaba. Su respeto por su silencio era otra forma de cuidado. No había presiones, no había expectativas de compañía más allá de lo necesario. La confianza se construía en la constancia, él estaba allí, firme, constante, previsible. Un día, mientras reparaban una sección de la cerca dañada por una tormenta de viento, un recuerdo se escapó en forma de comentario casi inconsciente: mi hermano intentó cruzar estas tierras hace años. No volvió, dijo ella, sin mirarlo. Su voz era baja, casi un hilo. Él asintió, sin sorpresa, sin preguntas. Solo continuó con su trabajo. La aceptación silenciosa de sus palabras decía más que cualquier intento de consuelo. La joven entendió que podía hablar o callar, y aún así sería comprendida. Eso valía más que cualquier discurso de amistad o confianza. La amenaza externa volvió a manifestarse en forma de hombres que pasaban por la distancia, levantando polvo y observando la cabaña. La primera vez que los divisaron, él tomó posiciones, revisó las armas y las situó detrás de un muro improvisado. Ella entendió la rutina: mantenerse alerta, no huir, no provocar. La supervivencia no consistía en confrontación heroica, sino en previsión silenciosa. Con cada visita, con cada paso de extraños, la confianza entre ambos crecía, más fuerte que cualquier palabra. El contacto físico seguía siendo limitado. Solo existía en la necesidad, ajustar un vendaje, sostener un brazo dolorido, empujar suavemente para que no se resbalara en el barro. Cada gesto era medido, respetuoso, sin prisa ni intención. Para ella, esa restricción era tan tranquilizadora como su presencia constante: no había control, no había imposición, solo cuidado. En las noches más frías, él preparaba fuego en el centro de la cabaña, extendía mantas adicionales y no esperaba que ella se acercara más de lo que quisiera. La distancia era suya, pero el calor del fuego les envolvía a ambos. A veces, en esos momentos, sus manos se rozaban mientras pasaban herramientas o alimentaban las brasas. No era intimidad, no era romance, era proximidad necesaria, un hilo que los conectaba sin que tuvieran que nombrarlo. Los días se transformaban en semanas, y la rutina silenciosa se volvió familiar. La joven comenzó a confiar en que él no la dejaría sola ante el peligro.
Él, a su vez, empezaba a anticipar sus movimientos, a reconocer su fuerza, su determinación, su dignidad incluso en la fragilidad. Ambos sabían que la vulnerabilidad no era debilidad, era parte de la supervivencia, y cada uno tenía que aprender a respetarla sin imponer protección innecesaria. Un atardecer, mientras limpiaban armas y herramientas, él hizo un movimiento incorrecto y el metal cortó su palma. La joven reaccionó de inmediato, limpiando la sangre, ajustando el vendaje con destreza que él reconoció con un simple asentimiento. No hubo palabras de gratitud, solo reconocimiento mutuo. Esa pequeña escena encapsulaba la esencia de su convivencia, respeto, cuidado, sin dependencia innecesaria. La tensión no desapareció nunca por completo. Cada noche traía el recordatorio del mundo exterior, lobos aullando, vientos que podían derribar cercas, hombres desconocidos observando desde la distancia. Pero la confianza creció de forma silenciosa, medida, gradual. No era un lazo romántico, sino un pacto tácito de supervivencia, mientras ambos permanecieran conscientes de sus límites y responsabilidades, podían sostenerse mutuamente. Un día, la joven decidió intentar montar uno de los caballos flacos. Se acercó con cuidado, midiendo los movimientos del animal, mientras él permanecía a su lado. Su mano se posó sobre la silla, ajustó la cincha, y luego subió con determinación. El caballo resistió, se encabritó un momento, y ella se mantuvo firme. Él no intervino más que con su presencia, una sombra constante detrás de ella, lista para actuar si la situación lo exigía. Cuando finalmente consiguió calmar al animal y cabalgar unos metros, la joven sintió una oleada de orgullo silencioso. Él la observó con neutralidad, pero en su mirada había un reconocimiento profundo. Ella no necesitaba salvación constante, necesitaba respeto y compañía medida, y él lo estaba ofreciendo. Esa comprensión era más valiosa que cualquier elogio o gesto romántico. Las noches continuaban siendo la prueba final de su convivencia. Dormir bajo el frío del desierto requería coordinación, mantas, fuego, distancia respetada. A veces, durante el sueño, sus manos se encontraban accidentalmente mientras ajustaban las mantas. Ninguno hacía un movimiento apresurado para separarse, pero tampoco buscaban contacto. El roce se convirtió en un recordatorio silencioso de que, en ese aislamiento extremo, la presencia del otro era un ancla más que una amenaza. Un día, mientras recogían agua, ella observó la llanura y notó un grupo de hombres acercándose desde la distancia. No había gritos, no había alarma. Él simplemente se colocó entre ella y la amenaza, evaluando la situación con calma. La joven entendió que podía confiar en su juicio, no porque hablara de lo que haría, sino porque sus acciones demostraban que no la abandonaría. Esa lección de responsabilidad era más profunda que cualquier palabra de protección. Con el paso de las semanas, la convivencia se transformó en un delicado equilibrio, trabajo compartido, peligro constante, respeto mutuo y silenciosa cercanía. La joven aprendió a moverse junto a él, anticipar sus gestos, leer su postura. Él, a su vez, comenzó a notar sus habilidades, su rapidez, su inteligencia y su capacidad de reacción ante cualquier amenaza. Juntos, formaban un equipo silencioso, donde la confianza se construía con cada día que pasaba. Hubo momentos de tensión emocional también. Una tarde, ella intentó hablar de su pasado, de su familia y de las heridas que cargaba, pero sus palabras se detuvieron a mitad de camino. Él no insistió. Solo se sentó a su lado, ofreciendo su presencia sin empujar, y eso fue suficiente. La joven entendió que podía guardar secretos sin temor a juicio, y él aprendió que la verdadera protección incluía respeto por los límites emocionales del otro. Las semanas se convirtieron en un mes, y el vínculo entre ellos, aunque todavía silencioso y contenido, crecía con fuerza. Cada acción cotidiana, preparar comida, alimentar animales, reparar cercas, vigilar la planicie, fortalecía un hilo invisible que los mantenía unidos frente a un mundo hostil. La confianza ya no era tentativa, comenzaba a ser estable, medida, resistente a la presión del desierto, del frío y de la soledad.
Al final de un día particularmente largo, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas y la cabaña estaba sumida en un silencio pesado, la joven se apoyó contra la pared, observando cómo él ajustaba las mantas y encendía un pequeño fuego. Por primera vez, no hubo dolor inmediato ni miedo. Solo un reconocimiento silencioso, en la vastedad del desierto, en la dureza de la vida fronteriza, había alguien que no solo sobrevivía con ella, sino que entendía, respetaba y compartía su mundo sin imposiciones. El crepitar del fuego llenó la habitación mientras la noche caía. Afuera, la planicie se extendía oscura e interminable, pero dentro de la cabaña había un calor extraño, hecho de cuidado, constancia y presencia silenciosa. La joven cerró los ojos, consciente de que la confianza que sentía por él no se podía apresurar. Era lenta, medida, y valiosa porque se había ganado a cada paso, a cada respiración, a cada gesto de responsabilidad compartida. Y así, mientras el viento volvía a recorrer la llanura, ambos permanecieron en su lugar. Él vigilante y constante, ella descansando y aprendiendo a ceder un poco al alivio que la presencia de otro podía ofrecer. La frontera continuaba siendo dura, el peligro inminente, pero el hilo de confianza que se tejía entre ellos empezaba a ser tan fuerte como la madera de la cabaña, tan silencioso como la noche que los envolvía. No era amor todavía. No había palabras de afecto ni gestos apresurados. Era algo más fundamental, la certeza de que, en un mundo que exigía resistencia y silencio, no estaban solos. La vida compartida en la frontera enseñaba que la verdadera intimidad nace del respeto, la paciencia y la responsabilidad constante. Y aunque la tormenta podía llegar, el frío podía calar hasta los huesos, y los hombres podían acercarse desde la distancia, por primera vez en mucho tiempo, ambos sabían que podían enfrentarlo juntos. No por romance, no por pasión, sino porque en la soledad de la frontera, la confianza mutua era la forma más real de supervivencia. El invierno había llegado al rancho con un golpe silencioso pero implacable. La planicie, antes cubierta de polvo y pasto seco, se transformó en un paisaje blanco y helado. El arroyo que corría junto a la cabaña apenas susurraba bajo el hielo, los animales permanecían acurrucados en los corrales, temblando de frío. La joven apache, aún con su brazo débil de la herida anterior, aprendió rápidamente que la vida en la frontera no podía esperar ni permitirse descuidos. Cada día requería esfuerzo medido, cada paso debía calcularse, cada respiro era un recordatorio de que la supervivencia estaba en los detalles. El hombre, como siempre, se movía con una calma rígida. Su pasado pesaba sobre sus hombros como el abrigo grueso que llevaba, no hablaba de lo que había perdido ni de los hombres que había enfrentado. Solo actuaba, resolvía, sostenía la frontera de su hogar con la misma determinación que sujetaba su rifle. La joven lo observaba con cuidado, aprendiendo no solo sus rutinas, sino también el patrón de su silencio. Había confianza, sí, pero también respeto. Sabía que un error podía costar caro. Una mañana, mientras alimentaban a los caballos, el horizonte se manchó con una columna de polvo que se acercaba rápido. No eran los vagabundos del desierto ni lobos hambrientos, estos hombres tenían armas y miradas duras. Caballos negros y grises corrían detrás de ellos, sus jinetes avanzando con la intención clara de reclamar territorio o provocar conflicto. El hombre colocó sus manos sobre el rifle, pero no dio un paso al frente. En cambio, inclinó la cabeza hacia ella, señalando con un gesto mínimo el interior de la cabaña. La joven comprendió al instante, debían prepararse, y debían hacerlo con precisión. La elección de no confrontar de inmediato era estratégica, no se trataba de valentía, sino de responsabilidad. Durante la espera, mientras el polvo levantado por los jinetes se acercaba, el hombre rompió por primera vez su silencio hacia ella, pero no con palabras triviales ni afecto. Solo una advertencia medida, no hagas ruido. Quédate detrás. Ella sintió, con los labios apretados. Su corazón latía con fuerza, no por miedo irracional, sino por el peso de la decisión que debía tomar, mantenerse firme y colaborar, o ceder al instinto de correr. Optó por lo primero,
ajustando su posición junto a la pared, el cuchillo en la mano, lista para actuar si la situación lo exigía. El enfrentamiento fue silencioso al principio. Los hombres llegaron, evaluaron la cabaña, y hubo un intercambio de miradas, de gestos y de tensión que no necesitaba palabras. Él no buscó heroísmo, simplemente se aseguró de que ella estuviera segura, cubriendo sus movimientos con precisión calculada. La joven comprendió que él no controlaba, no imponía, solo protegía con la eficiencia de alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo duro. Cuando los hombres se retiraron, dejando tras de sí solo polvo y un eco de amenaza, la joven soltó un suspiro largo y profundo. El alivio no se expresó en palabras, solo se reflejó en la manera en que bajó el cuchillo y permitió que su cuerpo se relajara un poco. Él permaneció de pie, vigilante, sin una palabra de elogio ni reproche. La confianza se medía en sus acciones, no en la retórica. Esa noche, mientras la tormenta helada azotaba la cabaña, la joven se acercó a él con cautela. No habló de la amenaza, no preguntó por la próxima vez. Solo se sentó a su lado, sus manos temblando ligeramente por el frío y el esfuerzo. Él la miró, midiendo la intención, pero no la apartó. El roce de sus hombros fue accidental, y ambos permanecieron en silencio, aceptando la cercanía sin prisa, sin palabras. Fue la primera vez que la joven se permitió confiar plenamente en que su presencia era bienvenida. No hubo romance declarado, no hubo gestos apresurados, solo una aceptación mutua del calor, del cuidado, del hecho de que no estaban solos. Cada acción de esa noche hablaba más que cualquier confesión verbal, él no la dejaría caer, y ella aceptaba esa realidad sin necesidad de compromisos. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre supervivencia y proximidad contenida. La joven comenzó a involucrarse más en las tareas pesadas, cortar leña, asegurar la cabaña, preparar comida para los animales. Él la observaba, listo para intervenir si era necesario, pero dejando que actuara. Cada éxito, cada movimiento calculado, consolidaba un respeto silencioso. La fuerza no se demostraba imponiéndose, sino mostrando que uno podía cuidar sin controlar. La primera verdadera intimidad llegó de manera inesperada y silenciosa. Una tarde, mientras recolectaban agua del arroyo congelado, ella resbaló y cayó sobre el hielo. Su brazo, aún vulnerable, se torció peligrosamente. Él reaccionó al instante, sujetándola con firmeza, evitando que el hielo cortara la piel o que cayera al agua. No hubo palabras, solo la presión firme de su mano, el ajuste de su cuerpo contra el suyo para mantenerla estable. Ella sintió miedo y alivio al mismo tiempo. La cercanía no fue romántica, fue necesidad pura, una unión forzada por la supervivencia. Y sin embargo, en ese instante, algo cambió. La joven reconoció que podía depender de él sin perder dignidad. Él comprendió que su cuidado podía ser aceptado sin imponerse. Fue un intercambio silencioso, contenido, medido por la urgencia del momento, y por primera vez, ambos sintieron que la frontera podía ser un lugar donde la intimidad no requería palabras ni apresuramientos. El exterior seguía siendo peligroso. Una manada de lobos apareció una noche, atraída por el olor del ganado. No atacaron, pero su presencia recordó que la soledad de la frontera no ofrecía treguas. La joven y él coordinaron sus movimientos en silencio, barricadas improvisadas, luces de fuego estratégicas, vigilancia constante. Cada amenaza reforzaba el hilo de confianza que ya se había tejido entre ellos. La cercanía no era afecto romántico todavía, era supervivencia compartida, pero con la certeza de que podían sostenerse mutuamente bajo presión. El peso del pasado de ambos comenzó a emerger, aunque nunca verbalizado del todo. Ella recordaba la vida entre su tribu, las pérdidas, la soledad, él llevaba las cicatrices de años de lucha y decisiones que había tomado solo. Había heridas que no se curaban con ungüentos ni mantas, y ambos lo sabían. Por eso la confianza se manifestaba en actos, ajustar un vendaje, entregar una herramienta sin palabras, cubrir la espalda del otro sin esperar agradecimiento. Era un lenguaje silencioso de respeto y cuidado.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando otro grupo de forasteros se acercó con intención evidente de confrontación. No había opción de escape, el terreno helado y la cabaña aislada los obligaba a resistir. La joven tomó la decisión que definiría su relación con él, no huiría, no pediría ser rescatada. Se colocó junto a él, preparada para actuar, y juntos evaluaron cada movimiento del enemigo. La elección no fue romántica, fue un acto de autonomía y coraje. Su determinación consolidó un respeto mutuo más profundo que cualquier palabra de afecto podría haber hecho. Después de la confrontación, cuando los hombres se retiraron finalmente, la joven se acercó al fuego y permitió que él ajustara las mantas sobre sus hombros. Esta vez, el roce fue intencionado y sostenido por un instante más largo. No hubo palabras, pero la comprensión silenciosa era clara. Habían elegido permanecer juntos, aceptar la cercanía y la confianza, y enfrentar la frontera como un equipo. La primera intimidad había sido ganada, contenida, medida por la necesidad y la elección consciente, no por deseo apresurado. Esa noche, mientras la cabaña crujía bajo el viento y la nieve golpeaba los cristales, la joven apoyó la cabeza en su hombro por primera vez. Él no se movió, no habló, solo sostuvo la postura con firmeza. No era amor todavía, era aceptación, era un acuerdo tácito de compañía y protección. La intimidad, aunque mínima y silenciosa, había sido ganada con paciencia, riesgo y responsabilidad compartida. El invierno continuó su avance, y con él, la certeza de que el vínculo entre ambos no se podía deshacer fácilmente. Cada día de trabajo, cada amenaza enfrentada, cada gesto contenido, reforzaba la elección que habían hecho sin necesidad de palabras, permanecer juntos en la frontera, protegerse mutuamente, respetar la dignidad del otro. La joven ya no veía al hombre solo como protector, veía un compañero, un aliado silencioso, alguien cuya presencia constante era más valiosa que cualquier promesa verbal. Al final de la parte, mientras la nieve comenzaba a amainar y la cabaña se iluminaba con la primera luz de un sol pálido, ambos compartieron un momento breve, contenido, medido, sus manos se rozaron al pasar la leña, un contacto que era simple y cotidiano, pero cargado de significado. No había palabras, no había romance declarado, solo la certeza silenciosa de que habían elegido permanecer juntos, y que, por primera vez, la soledad de la frontera tenía un respiro tangible, un hilo de conexión ganado con esfuerzo, cuidado y responsabilidad. El invierno se deshizo lentamente sobre la planicie, dejando tras de sí charcos de hielo derretido, tierra húmeda y un cielo que comenzaba a teñirse de un azul limpio. La cabaña, que había sido un refugio improvisado de madera crujiente, ahora se erguía como testigo de la perseverancia de ambos. Cada pared, cada viga reforzada, cada cerradura improvisada había sido construida a pulso, no solo para sostener el techo, sino para sostener una vida compartida que no se había forzado, que no había sido apresurada, sino ganada con paciencia, riesgo y respeto mutuo. La joven apache se movía con más confianza. Su brazo ya no dolía como antes, pero cada gesto recordaba el cuidado constante que él había mantenido. Aún así, no se permitía relajarse por completo, la frontera enseñaba que la vulnerabilidad era temporal, que cada error podía costar caro. Él lo entendía, y por eso nunca la presionó. Su silencio, su constancia y sus acciones hablaban más que cualquier palabra, ella podía decidir hasta dónde acercarse, cuándo confiar, y él siempre respetaría esa elección. El primer indicio de primavera trajo consigo visitantes inesperados, un grupo de hombres del poblado cercano, enviados por un terrateniente que pretendía reclamar derechos sobre parte de la tierra del rancho. No eran enemigos violentos en apariencia, pero sus miradas, sus gestos, y la manera en que evaluaban la cabaña y la propiedad eran suficientes para imponer tensión. La joven y él observaron desde la distancia, calculando riesgos, evaluando posibilidades. La decisión que tenían que tomar era clara, resistir de manera estratégica, o ceder un poco para ganar tiempo. Cuando los hombres se acercaron a la cabaña, él salió primero, firme y silencioso, dejando que ella lo acompañara desde el interior, lista para intervenir si la situación lo requería.
Su postura era tranquila, medida, no había arrogancia ni desafío inútil. Solo la certeza de que defenderían su hogar y su autonomía. La joven sintió un respeto silencioso, profundo, por la forma en que él manejaba la confrontación, sin palabras grandilocuentes, sin amenazas, solo una defensa contenida pero firme. Cada paso que daban juntos reforzaba la sensación de equipo que habían construido lentamente durante los meses de invierno. Tras la confrontación, los hombres se retiraron, dejando claro que no cederían fácilmente en la siguiente oportunidad. La joven y él regresaron al interior de la cabaña, exhaustos pero conscientes de que habían ganado algo más que seguridad momentánea, habían consolidado su autoridad sobre el lugar que compartían. Era un triunfo silencioso, medido en acciones y decisiones, no en palabras. La frontera seguía siendo implacable, pero ahora tenían un pacto tácito, juntos, podían resistirla. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el hogar, la joven se acercó con cautela. Había aprendido que la verdadera intimidad no se apresura. Apoyó la cabeza en su hombro, con un gesto que no necesitaba explicación, y él permitió que se quedara allí, sin moverse, sin hablar. La calidez de la proximidad era suficiente. Cada minuto compartido consolidaba algo más profundo que cualquier promesa verbal, la certeza de que no estarían solos, sin importar lo que viniera del exterior. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de trabajo y vigilancia, con momentos de cercanía contenida y respeto mutuo. La joven empezó a aprender los patrones de la tierra, los comportamientos de los animales, las señales del clima que podrían indicar tormentas o amenazas. Él la observaba, corrigiendo gestos solo cuando era necesario, permitiéndole crecer en autonomía. Cada acción consolidaba un vínculo silencioso, el respeto se transformaba en confianza, y la confianza en conexión. Un atardecer, mientras reparaban la cerca del corral, la joven se detuvo por un instante y miró el horizonte. Los colores del cielo se mezclaban entre naranjas, rosas y azul pálido, un contraste con el terreno árido y aún húmedo de la primavera. Él estaba detrás de ella, ajustando un poste, pero su presencia silenciosa era suficiente. Ella sintió que podía confiar plenamente en ese hombre, no solo como protector, sino como compañero de vida. No había urgencia, no había presión, solo la calma adquirida por meses de convivencia, por meses de supervivencia compartida. Los recuerdos de la juventud de la joven, las pérdidas de su tribu y la dureza de la vida fronteriza habían quedado guardados en un rincón de su mente, pesados pero manejables. Él, también cargando su propio pasado, nunca lo mencionaba. Su silencio era un acuerdo tácito, no necesitaban hablar para comprender que ambos habían sobrevivido por sí mismos y que ahora compartían esa fortaleza. La intimidad no era pasión desenfrenada, sino cercanía constante, respeto y cuidado diario. La primavera avanzaba, y con ella llegó la decisión inevitable, permanecer juntos más allá de la mera supervivencia. La joven tomó la iniciativa de expresar lo que sentía sin palabras, solo con gestos. Ajustó la mantas en la cabaña mientras él encendía el fuego, acercándose a él lentamente, dejando que sus manos se tocaran al pasar la leña. Él aceptó el gesto sin apresurarse, sin palabras, sosteniendo la proximidad con firmeza contenida. Fue un acuerdo silencioso, permanecerían juntos, sin necesidad de declaraciones, sin promesas vacías, solo con la certeza de la compañía y el cuidado mutuo. No tardaron en surgir desafíos menores. Una tormenta de primavera arrasó parte de la cerca y derribó un pequeño cobertizo de herramientas. Trabajaron juntos, mano a mano, para restaurarlo todo. La joven aprendió a anticipar los movimientos del hombre y él aprendió a confiar en sus capacidades. Cada tarea, cada obstáculo superado, reforzaba un entendimiento silencioso, no se trataba de amor romántico apresurado, sino de elección consciente, responsabilidad compartida y conexión genuina. La frontera aún estaba llena de amenazas, lobos, forasteros, terreno inestable. Pero ahora había estabilidad dentro de la cabaña. La joven se permitió momentos de descanso junto a él, apoyando la cabeza en su hombro mientras vigilaban los campos desde la ventana.
Él, firme, no hizo gesto alguno para moverla. Su presencia constante era suficiente. El vínculo que habían tejido durante meses de invierno y primavera se consolidaba, no necesitaban palabras para expresar que no estarían solos. Un día, un pequeño grupo de comerciantes llegó a la distancia, buscando vender suministros y preguntando por tierras cercanas. Los hombres eran corteses pero evaluativos, midiendo la autoridad de quien los atendía. La joven y él decidieron atenderlos juntos. La interacción fue breve, profesional, sin necesidad de ostentación. Cada gesto y decisión de su parte reforzó su posición como un equipo unido, no como pareja romántica convencional, sino como dos personas que compartían un territorio, una responsabilidad y una vida. Al caer la noche, mientras los últimos rayos de sol se extinguían y el viento recorría la llanura, ambos se sentaron frente al fuego. La joven puso su mano sobre la de él, un gesto pequeño pero medido, un reconocimiento silencioso de que la elección de permanecer juntos había sido mutua, consciente y sólida. Él no respondió con palabras, solo sostuvo su mano, dejando que la conexión hablara por sí misma. La frontera, con todo su peligro, con toda su soledad, ahora tenía un respiro tangible. El invierno había enseñado resistencia, la primavera, paciencia, la convivencia, confianza. Cada estación, cada desafío, había preparado el terreno para este momento, no había promesas apresuradas, no había afecto artificial. Solo la certeza de que habían elegido permanecer juntos, no por necesidad emocional inmediata, sino porque ambos comprendían lo que la vida en la frontera realmente exigía. Finalmente, con la luna llena reflejada sobre la tierra húmeda, se miraron sin palabras. Ninguno habló de matrimonio ni de futuro concreto. No hacía falta. La decisión estaba tomada a través de actos, cuidado constante, vigilancia compartida, respeto mutuo. La intimidad había sido ganada de manera lenta y medida, y ahora la permanencia era una consecuencia natural de todo lo vivido. El último gesto de la noche fue simple, ella se recostó junto a él mientras él ajustaba las mantas. No había romantización, no había apresuramiento, solo proximidad, calor y la certeza de que ninguno de los dos estaba solo. La frontera, dura e implacable, había moldeado una unión real, tangible y silenciosa. La joven podía dormir sin miedo, y él podía mantenerse firme sin ansiedad. La seguridad mutua, la responsabilidad compartida, la confianza ganada lentamente, eso era todo lo que necesitaban. Y así, mientras la nieve derretida se transformaba en charcos y la tierra comenzaba a secarse bajo el sol, la cabaña permanecía firme, el fuego ardía constante y los dos ocupantes compartían un espacio silencioso, seguro y ganado con esfuerzo. No había fantasías, no había promesas vacías, solo la verdad dura y hermosa de la vida en la frontera, nadie estaba solo, porque se habían elegido, porque se habían ganado el derecho a estar juntos, día tras día, desafío tras desafío. El último pensamiento de la joven antes de cerrar los ojos fue simple y claro, estaba en casa, no por paredes ni techos, sino por la presencia silenciosa, firme y constante del hombre a su lado. Él, mientras observaba el fuego, sintió la misma certeza, por fin, no estaban solos. El desierto, la nieve, la soledad y los peligros continuaban allí afuera. Pero dentro de la cabaña, en la frontera, entre polvo, madera y viento, un hilo de humanidad había sido tejido. Uno que nadie podía romper, uno que no necesitaba palabras, uno que simplemente existía, habían sobrevivido, habían elegido, y ahora permanecían juntos. El silencio de la noche fue profundo, pesado, pero seguro. No era un silencio de vacío, sino de conclusión, la historia de la supervivencia, del cuidado y de la confianza silenciosa había alcanzado su punto de estabilidad. La joven apache y el ganadero estaban, por primera vez, completos en compañía del otro. Y en ese momento, bajo la luna y el cielo limpio de la frontera, la última verdad se sostuvo firme, nadie estaba solo.